La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. La sabiduría de Dios, personificada en Cristo, se instala entre nosotros. Dios nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, luz, palabra y sabiduría que se hace hombre para hacernos hijos de Dios. Hoy la Iglesia vuelve su mirada a ese gran misterio de Dios hecho hombre. Dispongámonos para celebrar la Eucaristía con el propósito de contemplar al Emmanuel, Dios con nosotros. En este día del Señor, dispongamos nuestro corazón para que celebremos al Niño Dios unidos por la radio, la televisión y las redes sociales, junto a todos los que por enfermedad, debilidad, edad, lejanía o estar detenidos no pueden llegar hasta la Iglesia. Si cada día es Navidad, Navidad, si cada día nace Dios, nace la paz al corazón, que sabe abrirse a los demás, cuando acompañas al amigo, que marcha solo en el camino, cuando iluminas las tinieblas, del que va en busca de una estrella. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires. Navidad, Navidad, si cada día nace Dios, nace la paz al corazón, que sabe abrirse a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, el niño Dios que nos ha nacido, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Le presentamos al Señor nuestro corazón, confiando en su misericordia. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. luz que brillas en las tinieblas. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Imagen del hombre nuevo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente.
La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Él no era la luz, sino el testigo de la luz.
De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Navidad, después de Navidad, leemos este texto del Evangelio según San Juan, este prólogo muy especial, este himno muy especial, que no es fácilmente entendible en una primera lectura, en la que nos afirma que la palabra se hizo carne. Y no es la palabra con minúscula, sino la palabra con mayúscula, porque se refiere a este Dios que no es mudo. Dios no es mudo, no permanece encerrado en su misterio, sino que se hace carne, se hace uno de nosotros. Dios nos habla, y Dios nos habla y nos dice cuánto nos ama, pero no nos habla solamente con un discurso, no lo hace con conceptos o con ideas abstractas, sino que lo hace encarnándose. Dios nos dice cuánto nos ama en Jesucristo, para que todos podamos entenderlo. El amor de Dios no se queda en palabras con minúscula o en un discurso, sino que el amor de Dios se hace carne. Por eso la palabra, el verbo de Dios, se encarna. Y entonces, en Jesucristo, podemos todos comprender de qué se trata el amor que Dios nos tiene. Y justamente digo, podemos comprender de qué se trata, porque podemos hoy nuevamente volver nuestra imagen sobre el pesebre. Y al ver la imagen del pesebre, como decíamos en días anteriores, podemos darnos cuenta que allí falta de todo. Falta higiene, porque no es un lugar para tener un niño. Falta luz, porque se supone que nació en la oscuridad de la noche. Falta personal médico para poder atender a esa madre que estaba teniendo un hijo. Faltarán muchas cosas, pero lo que no falta en el pesebre es amor. El amor de un Dios que le grita con ese nacimiento al mundo cuánto lo ama. El amor de María y el amor de José, que nos damos cuenta que dan la vida por ese niño y que lo cuidarán enormemente. Tan solo pensar el domingo pasado, el Día de la Sagrada Familia, cuánto fueron capaces de hacer María y José para defender la vida frágil, la vida de aquel niño. La palabra se hizo carne. Dios, con gestos concretos, repito, nos dice cuánto nos ama. Y no solamente dice que la palabra se hizo carne, sino que también dirá después, y habitó entre nosotros, es decir, acampó entre nosotros. Así como Dios no es mudo, también lo que hace es hacer desaparecer las distancias. Habita entre nosotros, está cerca, tan cerca que está en ese niño del pesebre, tan cerca que estará en el pan consagrado, en la Eucaristía, en el pan de vida que nos alimentamos dominicalmente o en cada Eucaristía, tan cerca que está en nuestros hermanos que más sufren, en los más pobres. Acampó, habitó entre nosotros, acortó todas las distancias. Más adelante, hacia el final del prólogo, dirá, a Dios nadie lo ha visto. Y entonces podremos decir que Dios nos quedó muy lejos. No, justamente porque Jesús, y aquí recuerdo la bula de convocación al año del Jubileo de la Misericordia en el 2015, el Papa Francisco decía que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Por lo tanto, es verdad que a Dios no lo hemos visto, pero si queremos conocer a Dios, hay que ir detrás de los pasos de Jesucristo. Él es el rostro de la misericordia de Dios. Si queremos saber del amor de Dios, tenemos que saber de cuánto nos ama Cristo, que es capaz de entregar la vida por amor a nosotros.
Si queremos saber quiénes están privilegiadamente en el corazón de Dios, tenemos que ver lo que nos ha dicho tantas veces Jesús, diciendo: estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me viniste a ver, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Si queremos saber de cuánto perdona, tendremos que escuchar las parábolas del Padre misericordioso abrazando y conmoviéndose con el regreso del Hijo pródigo. O podremos escuchar al Señor desde la cruz cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando le dice a la mujer adúltera a la que querían apedrear: vete, no peques más en adelante. Es verdad, a Dios nadie lo ha visto, pero si lo queremos conocer, ni más ni menos, tenemos que seguir los pasos de Jesucristo. Él es el rostro de la misericordia de Dios. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y así como Juan nos dice que él no era la luz, sino que era testigo de la luz, creo que también tenemos un enorme compromiso nosotros de poder nosotros también ser testigos de la luz, ser testigos de esta palabra que era la luz verdadera y que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Nosotros ser testigos de Cristo, ser testigos de la luz que ilumina a todo hombre. Cuántas oscuridades, cuántas noches viven tantos hermanos en la soledad, en la angustia, en la exclusión, en la pobreza. Y no solamente entonces dejarnos una vez más conmover, una vez más renovarnos en la fe de que creemos que la palabra se hizo carne y habita entre nosotros, sino este enorme compromiso, el compromiso de ser nosotros también, como Juan, testigos de la luz. Igual que Juan, nosotros también anunciar al mundo, no de palabra, no con discursos, sino al modo de Dios, haciendo carne en gestos concretos, haciendo carne de modo real el amor de Dios por cada uno de nosotros y por tantos hermanos que, como dije, viven en la oscuridad. Este prólogo, como dije al comienzo, leído en una primera lectura, nos puede resultar difícil, nos puede resultar muy teórico, pero cuando empezamos a quedarnos centrados en cada una de sus frases, en cada una de sus oraciones, creo que realmente tiene mucho que ver con la vida concreta. Por eso quería hoy que podamos una vez más darle gracias a Dios, que no permanece encerrado en su misterio, sino que quiere comunicarnos su amor, y entonces, como no es un Dios mudo, la palabra se hizo carne. Darle gracias porque no es un Dios que nos demuestre cuánto nos ama con conceptos o con ideas abstractas, sino que se encarna en Cristo, lo que celebramos en la Navidad. Es tiempo todavía de volver al pesebre y poder conmovernos. El otro día escuchaba a una autoridad, un presidente de la nación de un país europeo, presidenta de Italia, Giorgia Meloni, que convocaba a los ciudadanos italianos a hacer la revolución del pesebre. Creo que de eso se trata, hacer la revolución del pesebre. Es volver a decir: es verdad que no lo hemos visto a Dios, pero está tan cerca. Es verdad que Dios acampó entre nosotros, acortó tanto las distancias. Es verdad que nos ama tanto, que en el pesebre falta de todo, pero lo que no falta es amor. Y entonces nosotros poder, como testigos de ese amor, en gestos concretos y no solo en palabras, transmitir la misericordia del Señor. Termino con una poesía de José María Rodríguez Olaizola, este jesuita español, que se llama justamente La Palabra. La palabra se hizo carne para hablar en gestos y profetizar amores. Se hizo frágil para romper certidumbres y derribar fortalezas. Se hizo niño para crecer aprendiendo y enseñar viviendo. Se hizo voz en el llanto de un crío y en las promesas de un hombre.
Se hizo brote en el suelo seco que apuntaba hacia la vida. Se hizo amigo para anular soledades y trenzar afectos. Se hizo de los nuestros para enseñarnos a ser de Dios. Se hizo mortal y atravesando el tiempo nos volvió eternos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Porque Dios acampó y habita entre nosotros y está muy cerca, le presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que mirando al Niño Dios, sepa llevar la palabra al mundo de manera accesible para todos. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para que se reconozcan miembros de una misma familia. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra nación Argentina y por todas las naciones del mundo, para que la paz anunciada por los ángeles en el pesebre de Belén reine en cada uno de ellos. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que en estos días de fiesta se sienten solos o tristes, para que encuentren consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que participamos de esta celebración, unidos por los medios de comunicación social, para que llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, seamos iluminados por el Espíritu durante todo el año que comenzamos. Oremos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración, especialmente también de aquellos que nos siguen por las redes sociales, la televisión y la radio. Te lo pedimos todo esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para
Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, conmigo indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como familia de Dios, rezamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Porque Dios habita entre nosotros, nos damos su paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús. Él es la palabra hecha carne. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén. El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén. Vendrán los reyes a verlo y los pastores también. El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también. Habiendo amado a los suyos se quedó y los amó hasta el extremo, en un misterio de entrega sin medida. Se ocultó en la Santa Eucaristía. Gracias, mi Jesús, por abrazar mi pequeñez con tu grandeza. Cuánta angustia inundó tu corazón aquella tarde.
renunciar al sufrimiento. Hágase en mí para siempre tu voluntad y no la mía. Y cuánto amor que hasta te quedaste escondido en un poco de pan y en este vino que ahora es tu sangre que derramaste en tu soledad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera invitar en estos días, ya después de la Epifanía, somos de guardar las imágenes del pesebre rápidamente, envolverlas cuidadosamente y después ponerlas en una caja hasta el año próximo. Y creo que merece ser contemplado. Una vez más, ponernos delante del nacimiento y poder dejarnos maravillar por esa palabra que se hizo carne, ese Dios que no es mudo, sino que en el niño nos dice cuánto nos ama, y así como Él ha tenido ese hermoso gesto del misterio de la encarnación, poder nosotros también transformarnos en sus testigos con gestos concretos y no solo con discursos o con palabras así a veces muy voladoras. Por eso los invito a contemplarlo, el pesebre, una vez más en estos últimos días antes de guardarlo. Y alguna vez les he compartido que sería lindo a veces dejar el pesebre, aunque sea José, María, el niño, no tanto quizá, los pastores, los reyes, las ovejas, poder dejarlo en algún lugar, algún altarcito. No deja de ser un espacio de oración que pueda acompañarnos todos los días y poder entonces ver en realidad concreta esto de la palabra se hizo carne y habita entre nosotros. Le damos muchísimas gracias a los hermanos de la Parroquia Inmaculada Concepción de Devoto que han acompañado con su música. Gracias de corazón, porque aparte, como decimos siempre, ayudan a rezar a mucha gente que está triste, que está enferma, que está sola, que no puede salir, así que de corazón muchísimas gracias. En la Parroquia Inmaculada Concepción de Devoto está la imagen de la Virgen de la Dulce Espera, así que también aquellos que quieran acercarse para poder pedirle a Dios que los ayude con la gracia de tener un hijo, también es una posibilidad cierta a ir a rezar a esta devoción tan difundida en la ciudad de Buenos Aires. Recibimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga, nos proteja a todos, que nos acompañe nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con alegría nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Dulce muchacha humilde de Palestina, a vos para ser su madre Dios te eligió. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires. Te mando un ángel para pedir tu consentimiento.